Bajo el sol abrasador del desierto de Arabia Saudita, la voz de un capellán resonó en todas las filas de soldados con uniformes de camuflaje marrón. «La muerte nunca es justa», dijo. Detrás de él, en una mesa, había un casco y un par de botas negras de combate que pertenecían al hombre cuya muerte había venido a llorar. Más tarde, justo antes de las salvas, el primer sargento pasó lista. Al llegar a un nombre, lo llamó 3 veces, «Especialista Riggs», pero no obtuvo respuesta. El bravo infante, que había sobrevivido 7 meses en las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto, había durado menos de 24 horas en las calles de Detroit, su ciudad natal en los Estados Unidos. Había sido asesinado a sangre fría en la calle, talado en lo mejor de su vida. «La muerte nunca es justa», dijo el capellán, y sus palabras hicieron que muchos se preguntaran, ¿por qué? Si Dios gobierna en los cielos, ¿por qué aquí abajo en la tierra suceden tantas cosas que nos parecen injustas? El especialista del ejército Anthony Riggs era muy apreciado por los hombres de la batería Delta a la que había sido asignado para interceptar misiles sobre el desierto árabe. Era una persona sociable y muy trabajadora. Sus compañeros lo llamaban bombilla de luz. Su batallón fue el que derribó más misiles en el escenario saudita, y Anthony se había preparado bien para la acción. Bombita de luz no sabía el significado de correr a protegerse. Tenía una confianza especial. En una de las cartas a su familia escribió: «No hay ninguna posibilidad de que muera en este país porque por la gracia de Dios y su guía caminaré nuevamente sobre el suelo de mi país». Y para Anthony, la confianza en Dios no era un reflejo bajo el fuego. Había pertenecido a un grupo musical evangelizador en los Estados Unidos. Su pastor opinaba que era una persona cálida y gentil. Y hablando de Anthony dijo, era la clase de persona que enfrenta sus desafíos y lo hace de inmediato. Bien, Anthony Riggs sobrevivió a la guerra y fue recibido en su pueblo como un héroe. Pero al día siguiente de su regreso a casa, comenzó a cargar una camioneta de alquiler con las pertenencias de su esposa. Unos vendedores de droga se habían mudado a su vecindario en el noreste de Detroit. Y Anthony planeaba mudarse con su esposa y su hijastra Amber a una zona mejor en los suburbios. Y aquella tarde jugó con Amber y luego durmió la siesta. Y a eso de las 2 de la mañana estaba sufriendo de insomnia por el cambio de hora. Y decidió terminar de cargar las cosas en la camioneta. Y poco después se escucharon 5 disparos. Un vecino corrió de inmediato y lo vio extendido boca abajo, con la cabeza contra el borde de la acera. Anthony Riggs jadeaba tratando de respirar. Tosió y luego murió en la oscuridad. En todas las casas de Colney Street ondearon cintas amarillas en su honor. Fue un hecho terriblemente trágico y sin sentido. Ahí yacía un hombre que había actuado valientemente en los campos de batalla, que había sobrevivido a los misiles Scud que llovían del cielo nocturno, que había sido responsable trabajador y con un futuro brillante. Incluso había sido un cristiano sincero. Muchas personas se preguntaron, ¿por qué él, habiendo tantas personas? ¿Por qué Anthony Riggs? Pero no parece haber una buena respuesta para explicar aquellos disparos que resonaron en la noche. Tantas otras personas son asesinadas y tantos otros nos dejan con el mismo interrogante, ¿por qué? Vemos niños que son fulminados por la leucemia y nos preguntamos, ¿por qué? Vemos familias marcadas de por vida por causa de un padre alcohólico y nos preguntamos, ¿por qué? Vemos corrupción, hambre, opresión y nos preguntamos, si Dios es bueno, ¿por qué este mundo es tan malo?
Si Dios realmente ama a sus hijos, ¿por qué hay tantos que sufren de manera tan terrible? Hoy quisiera compartir contigo una muy importante respuesta a esas preguntas. No es la respuesta completa, pero es un aspecto que hemos pasado por alto con frecuencia. Creo que en una parábola de Jesús, allí nos ayuda a comprender el origen de los pesares humanos. El maestro habló acerca de un campo que había sido labrado y preparado para la siembra, y describió un hombre bueno, que plantaba la semilla en el campo con la esperanza de tener una cosecha abundante. Pero poco después, un siervo descubrió que habían hierbas malas creciendo entre el trigo y formuló la siguiente pregunta, y eso nos lleva a nuestras Biblias, San Mateo capítulo 13, versículo 27. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esa es la pregunta que todo ser humano enfrenta en algún momento de su vida. Si Dios es bueno, si ha hecho este mundo para felicidad de sus hijos, ¿por qué vemos tanta cizaña? En la parábola de Jesús, el amo respondió de manera muy sencilla. Le dijo, un enemigo ha hecho esto. Pregunto, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene la enfermedad y el dolor y la ansiedad? La respuesta de Jesús es, no ocurren por culpa del dueño del campo. Él plantó la buena semilla. Él no sembró la enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Fue el enemigo de Dios y el hombre, quien vino por la noche y sembró sus semillas de destrucción. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? El profeta Ezequiel nos da una imagen bien clara de la caída de Satanás en su descripción de un cierto rey arrogante, y lo pone como un paralelismo. O sea que Ezequiel capítulo 28 habla de un ser que era modelo de perfección y lleno de sabiduría. Había sido puesto como querubín protector y caminaba entre las piedras encendidas del monte santo de Dios. Pero algo sucedió y le sucedió a aquel poderoso ángel conocido como Lucifer. Ezequiel 28, 17 nos dice, ¿se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura? ¿Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor? El orgullo de Lucifer lo hizo dar un traspié en el cielo. ¿Por qué? ¿Era Dios responsable de algún defecto de su carácter? No. Ezequiel se refiere a este ángel diciendo lo siguiente. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios creó seres con la capacidad de elegir. Dios no quería que los seres angélicos le obedecieran porque se vieran obligados a hacerlo. No quería robots que caminaran por todas partes con la cabeza erecta y los hombros hacia atrás, dirigidos por un centro de control cósmico. Dios quería ser adorado libremente por corazones capaces de amar, por mentes que apreciaran su carácter. Pero aquí está la clave. Si las personas realmente tienen la posibilidad de elegir, entonces deben tener la posibilidad de hacer malas elecciones. Pueden decidir no amar a Dios. Y eso es justamente lo que hizo Lucifer. Satisfizo su orgullo, comenzó a envidiar el poder de Dios e instigó a la rebelión. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, nos cuenta los trágicos resultados y cómo ocurrieron las cosas. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Lucifer fue echado del cielo porque quedó atrapado en el yo y yo. No estaba conforme con el papel privilegiado que se le había otorgado en las cortes celestiales. Quería usurpar el lugar del Todopoderoso. Lucifer hizo elecciones erróneas. Tenía la libertad para hacerlo. Dios no es responsable por el pecado de la misma manera en que no es responsable de las borracheras por el hecho de haber creado las uvas. Sin embargo,
Esto nos conduce a otra pregunta. Si Dios es amor, y si Él sabía que Satanás iba a acarrearle tanta miseria al universo, ¿por qué no lo destruyó desde el principio? Bien, el hecho es que Dios podría haber destruido a Lucifer en el mismo momento en que había comenzado a tener pensamientos de envidia. Podría haber detenido la rebelión en el arranque, pero piensa por un momento el mensaje que hubieran recibido todos los demás ángeles. Una ilustración del gobierno puede ayudarnos a entender. Imagina que el presidente de tu país está sentado en su oficina gubernamental y ha sido atacado por un poderoso miembro de su gabinete. Esa persona lo acusa de ser injusto, arbitrario y dictatorial. Sostiene que el presidente no tiene para nada presente los intereses de los ciudadanos, sino que usa su oficina para sus propias ambiciones egoístas. Si los cargos son falsos, ¿cómo debería responder el presidente? ¿Qué pasaría si convocara a un escuadrón antiterrorista para perseguir al consejero? ¿Le ayudaría a limpiar su nombre? ¿Y si le ordenara a la Guardia Nacional que cercara al hombre en su casa? ¿Solucionaría el problema de esa manera? ¿Entiendes mi argumento, verdad? Cuando Satanás lanzó su arrogante desafío, lo que estaba en juego era la reputación y la credibilidad de Dios. El interrogante que se levantó era: ¿es Dios verdaderamente justo? ¿Son sus métodos los mejores? La erradicación de la oposición no hubiera dado respuesta a este desafío. Por ello, Dios eligió un curso más sabio. Permitiría que el pecado existiera en el universo durante algún tiempo. Y cuando hubiera demostrado plenamente que la rebelión contra Dios no produce felicidad, sino enfermedad y desastre, cuando todo el universo pudiera ver que el camino de Dios trae alegría y el camino de Satanás provoca la muerte, entonces, y solo entonces, Dios destruiría a Satanás. Y así fue que se le permitió a Lucifer que llevara adelante su plan alternativo. Pero esto nos conduce a otra pregunta. ¿Cómo se involucró el planeta Tierra en todo esto? ¿Fue creado para que fuera el basurero de Satanás? ¿Estaban los seres humanos destinados a sufrir bajo su dominio? Bueno, el libro de Génesis nos dice que cuando Dios creó este mundo, todo era bueno, y eso incluye a los primeros seres humanos. Todo era perfecto en el Edén. Pero Dios hizo a los seres humanos con libertad moral y libertad de elección, igual que a los ángeles. Podían elegir obedecer a Dios o apartarse de sus caminos. Y cuando Eva se aventuró cerca del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal, Satanás, disfrazado de serpiente, y escucha, él se puede disfrazar en cualquier cosa con tal de engañar, tuvo la oportunidad de esparcir sus mentiras. Y Eva le dijo que Dios había dicho que si comía del árbol moriría. Pero mira lo que respondió Satanás. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. En esencia, Satanás estaba diciendo: tendrás más felicidad si me sigues a mí. Dios está limitando tu libertad. Lamentablemente, Eva y su esposo, Adán, aceptaron esa mentira. Hoy podemos ver los resultados de esa mentira a nuestro alrededor. A la corta, la propuesta de Satanás produce la muerte. Todas las tumbas que vemos son una confirmación de su gran mentira: no moriréis. El pecado produce la muerte física, emocional y espiritual. Pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte por causa de la rebelión de la raza humana. Desde el mismo principio, cuando el pecado entró en nuestro mundo, Él tenía un plan y nos mostró cuál sería la salida. Dios le dijo a la serpiente, o le dio el mensaje de advertencia que se encuentra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esa promesa significa que no seguiremos siendo víctimas de la serpiente Satanás. Dios pondrá enemistad entre nosotros y el maligno. Podemos escapar de su dominio. ¿Y cómo sucedería esto? Sucedería por medio de la simiente de la mujer, el prometido Jesucristo. Él vendría a herir la cabeza de la serpiente en la cruz. Él vendría a destruirla y destruir el poder opresor de Satanás. Si alguna vez te preguntase, ¿por qué Dios no hace algo para solucionar la enfermedad y el pecado y los dolores de nuestro mundo? Tal vez te preguntaste eso alguna vez. O tal vez alguien te lo ha preguntado. La respuesta es que Él ha hecho mucho. Ha dado todo al darnos el don de su Hijo. Jesús puede darnos la capacidad de vivir triunfantes aún en un mundo dominado por el pecado. Déjame darte un maravilloso ejemplo de cómo sucede esto. Hoy comenzamos con la tragedia de Anthony Riggs. Me gustaría terminar con el triunfo de Juan. También estuvo en una guerra. Fue piloto en Vietnam. Pasó 5 años y medio como prisionero de guerra en Hanoi, donde él y muchos otros pilotos debieron soportar un sufrimiento terrible. Pero un día, que este hombre recuerda claramente cuando salieron de su situación de abuso y aislamiento, y eso fue, según él, en la víspera de Navidad de 1971. Resulta que pocos días antes Juan había tenido una Biblia por algunos momentos, y él copió frenéticamente todos los versículos que pudo de la historia del nacimiento de Jesús, antes de que el guardia se aproximara y le quitara el libro. Llegada esa noche especial, los hombres decidieron tener su propio servicio navideño y comenzaron con la cena del Señor y cantaron villancicos navideños. Y Juan leyó porciones del Evangelio de Lucas entre himno e himno. Los hombres estaban nerviosos. Recordaron el tiempo casi un año antes, cuando los guardias habían irrumpido en su servicio religioso secreto y habían comenzado a golpear a los 3 hombres que oraban. Los arrastraron hasta un confinamiento solitario. A los demás los encerraron en celdas de 1 metro por 1,50 m durante 11 meses. Pero los prisioneros querían cantar aquel día, a pesar de todo. Y comenzaron: «Venid, fieles todos, venid y adoremos». Cantaban en un débil susurro, sin quitar la vista de los barrotes de las ventanas. Acurrucados bajo una bombilla eléctrica, parecían una congregación lastimera. Esos hombres, que habían sido oficiales magníficos, ahora parecían demacrados y quebrantados. Estaban temblando en el húmedo aire nocturno. Muchos padecían fiebre. Otros caminaban encorvados por causa de las torturas. Otros cojeaban con muletas improvisadas. Pero continuaron cantando: «Venid, venid a Belén, venid a contemplarlo, al Rey de los ángeles, al Rey del cielo». Y a medida que se desarrollaba el servicio, los prisioneros cobraron valor. Sus voces se elevaron más alto hasta que llenaron la celda con «Se oye un canto en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios». Algunos estaban demasiado enfermos y no podían pararse, pero otros los ayudaron a subir a una plataforma y colocaron frazadas y mantas sobre sus hombros temblorosos. Todos querían unirse en los cánticos que los hacían sentir gozosos y triunfantes. Y cuando llegaron a noche de paz, las lágrimas rodaron por sus rostros barbudos. Y Juan escribió esto: «De pronto estábamos a 2000 años de distancia en medio de una aldea llamada Belén, y ni la guerra, ni la tortura, ni la cárcel pudieron apagar la esperanza que había nacido en aquella pacífica noche tanto tiempo atrás». Cuando los prisioneros en aquella celda en el norte de Vietnam cantaron con todo el alma la estrofa final: «Noche de eterno fulgor, noche de eterno fulgor», se dieron cuenta de que se había operado una transformación. Juan lo dijo de esta manera: «Habíamos olvidado nuestras heridas, nuestro hambre, nuestro dolor. Elevamos oraciones de gratitud por el Cristo niño, por nuestras familias y hogares.
tuvimos el sentimiento absolutamente exquisito de que habíamos sido librados de nuestras cargas. Y en un lugar destinado a convertir a los hombres en animales, nos aferramos los unos de los otros y nos contagiamos valor. ¿Qué palabra de ánimo podemos compartir en este mundo donde abundan las hierbas malas? Podemos elevar un cántico de victoria. Podemos elevar un cántico desafiante contra el enemigo que ha hecho todo esto, porque sabemos que Dios ha unido su vida a la nuestra. Vino a este mundo y sufrió con nosotros. Y algún día triunfaremos con Él. Sí, gozosos y triunfantes, aun en medio de las penas y los sinsabores. Este es nuestro privilegio, poder alabar al Señor y anticipadamente agradecerle que Él está con nosotros. Vivir de esa manera es un privilegio si colocamos nuestra fe en el Rey de Reyes, que nació en aquella noche de paz en la pequeña aldea de Belén. Y al darle al Salvador el control de nuestras vidas, nos elevaremos por encima del sufrimiento, por encima de la tragedia de nuestro planeta, y cantaremos cánticos de victoria. ¿Deseas unirte conmigo en oración? Escucha este canto y en un momento más regresaré para orar. Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro, porque Señor, más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto, todo se sufre por nuestro bien. No te acobardes frente a la pena, sufre siempre con valor. Anímote en todas tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto, ten confianza en el Señor. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad
debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Ahora no entendemos muchas cosas, pero pronto las entenderemos cuando la pena llama a tu puerta. Hay un Dios que nos comprende. Acompáñalo en oración. Padre, a menudo quedamos perplejos por la crueldad y los azares de la vida en nuestro mundo. A veces nos sentimos tentados a echarte la culpa, pero ayúdanos a comprender quién es el verdadero responsable y ayúdanos a huir del enemigo que ha plantado las malas hierbas. Aceptamos a tu Hijo como nuestro Salvador y Señor. Desde ahora en más, confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? Hoy te presento las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones promete contestar estas preguntas según lo enseña la Biblia. Adquiérelo hoy y descubre a través de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, ha llegado el momento una vez más de despedirnos. Lamentablemente es todo el tiempo que tenemos por hoy, y será Dios mediante hasta el próximo programa. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y en tu caminar diario con Dios. Repito, escritoestá.tv. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.